tenía que avisar? Déjenme acuerdo. Ayer platiqué un poquito con su ayudante. eh, ya está calificando exámenes, va bastante avanzado, así que sin problema, la siguiente semana ya estarán sus calificaciones, si no es que antes. Eh, Mañana yo creo que hay este, asesoría, ayudantía con él. Terminando clase les corroboro, nada más les escribo un mensaje ahí en el Claro, pero lo más seguro es que sí. Eh, Nada más, creo que estos eran los dos cosas que les tenía que avisar. La sesión pasada, al final, me pidieron si les podía proporcionar una guía, ¿no? Para el siguiente examen, con un poquito más de tiempo. Algunos ya se habían salido. La respuesta fue sí. Me comprometo a que el próximo martes les doy una lista de ejercicios. Eh, Nada más les hacía la advertencia que la guía no la tomen tan al pie de la letra, pensando que ese tipo de ejercicios puede venir, porque la dinámica del segundo parcial será distinta a la que se llevó a cabo en este primero. Yo les decía el martes pasado que el tipo de ejercicios que era la guía fue el mismo tipo de ejercicios que venían en el examen. En este caso, para el segundo parcial, eh, no es la dinámica, no es la misma idea la que tengo en mente, sino que es algo distinto donde, si bien les puedo proporcionar una guía, les va a ayudar para recordar cosas, para soltar, insisto, la mano, resolver cosas que a lo mejor ya habían resuelto, pero ya se les había olvidado. Pero el tipo de ejercicios para el segundo parcial no serán del estilo de la guía. ¿Okay? Entonces, pero de todas maneras, lo paso porque pues, que no está de más que ustedes tengan, digamos, más recursos a la mano. Entonces les hago llegar el próximo martes eh, la guía. ¿Sale, vale? Este, Muy bien. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué más, jóvenes? Nada. ¿Dudas hasta acá, lo que hemos visto del curso antes de que inicie? Ok, vale. Eso me hace suponer que no. Entonces déjenme iniciar esta sesión dando un salto, voy a hacer una transición de fase de primer orden, es un salto abrupto, ¿no? Eh, al tema de electrodinámica, ¿no? Yo sé que con la electrostática me quedé un poquito corto, ¿no? No he revisado la ley de Ampere, pero para la siguiente sesión, que es la idea de cómo se induce a través de un campo magnético corrientes eléctricas, voy a tomar de pretexto para hablar un poquito de la ley de Ampere y no quede en el aire ese tema para que concluya con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte de esto que es la sección de electrodinámica, cómo eh, uno puede generar que cargas eléctricas se puedan mover debido a la presencia de un campo magnético. Esencialmente eso es lo que hoy quiero revisar. La siguiente es como si nosotros tenemos circuitos o tenemos corrientes, hacemos girar estas cargas, inducimos un campo magnético. Para la tercera sesión llegar ya con todas esas ideas discutidas y plantear las ecuaciones de Maxwell. 3 sesiones para llegar al examen que será en la cuarta sesión. ¿Ok? Entonces esa es la idea de esta segunda parte del curso. Entonces déjenme iniciar con estas primeras ideas de la fuerza electromotriz. ¿Ok? Algo que
debemos de tener en mente ahora es que ya no voy a estar pensando en la descripción de sistemas electromagnéticos en aquellos sistemas donde tengo completamente paralizado, quieto, los elementos que pueden generar mis campos, ¿ok? No voy a tener campos eléctricos uniformes y constantes, ¿no? Sino van a ser campos que estén en movimiento, pero también cargas esencialmente, ¿no? Eléctricas en movimiento. Estoy pensando en corrientes, ya más o menos en la última sesión antes del examen, toqué estos temas, ¿no? Sobre las corrientes, porque bueno, para poder hablar de campos magnéticos, tengo que hablar de corrientes, ¿verdad? Un tipo de corrientes muy en específico, ¿verdad? Eran estacionarias, etcétera, ¿no? Hablamos de la ley de Ohm en ese entonces, ¿no? La voy a volver a retomar. Pero ahora sí quiero que nos concentremos en discutir, ¿no? ¿Qué esencialmente significa tener corrientes? ¿Cómo las generamos? ¿Cómo vamos a describir estas corrientes que se pueden, de cargas eléctricas que podemos generar? Esencialmente, ¿no? Lo que debemos de pensar es cuál es la forma en que vamos a estar propiciando el movimiento de las cargas eléctricas, ¿ok? ¿A razón de qué? ¿Quién se va a llevar el crédito de ser el culpable de mover cargas eléctricas? ¿Ok? Entonces, en eso me voy a concentrar el día de hoy. Y cada que pensamos en que un objeto se va a mover, ¿no? Nos viene a la mente como físicos, a la mente nos viene esto de una fuerza tiene que estar involucrada. Sí o sí, una fuerza tiene que estar involucrada, porque de lo contrario, ¿cómo por qué tendría que moverse algo? ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar la fuerza requerida y desde luego las características del material en el cual vamos a hacer pasar corriente eléctrica, ¿no? Para entender el movimiento de estas cargas. Una es quién los va a empujar, quién los va a mover, quién va a ser el fastidio de estas cargas que estaban en reposo y ahora se van a tener que mover. Y la otra es con cuántos obstáculos se van a tener que encontrar para poder avanzar, ¿no? Porque mientras que un objeto que es la fuerza va a querer moverlos, desplazar estas cargas, ¿no? Va a existir un material que tiene estructura, ¿no? Que no permite el libre paso de estas partículas, ¿no? Y que dependiendo la geometría, ¿no? Las características de este material, la temperatura, ¿no? La presión, etcétera, condiciones macroscópicas de este sistema, harán que el camino libre medio de las partículas que queremos mover, de estas cargas eléctricas que van a formar la corriente, sea más o menos grande. Es decir, propicie que se genere esta corriente de manera más fácil o de plano no haga el trabajo de ayudar y se oponga a esta transmisión de cargas a lo largo de este material. ¿Okay? ¿Cómo condenso esa información, ¿no? De las fuerzas y de la característica del material para tener una corriente neta? Pues está esta ecuación, la cual me dice que la densidad de corriente J, ya la hemos revisado, ¿no? Es notación que no, digamos, ya no estoy aclarando con detalle, ya lo revisamos en clases anteriores. J, ¿no? Que es un vector, es la densidad de corriente, es igual al producto, ¿no? De esta sigma por esta F minúscula vector, donde F minúscula vector es la fuerza por unidad de área, ¿ok? Mientras que este sigma es la conductividad del medio, la cual a su vez, ¿no? Si nosotros sacamos el inverso, 1 entre sigma, ¿verdad? Puedo definir una nueva característica, una nueva variable, un nuevo parámetro llamado la resistividad del medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que esta ecuación lo que nos permite justamente es englobar estas dos ideas, ¿no? Que están en color azul. El objeto que va a hacer que se tenga una corriente, ¿no? Que es la fuerza, pero también quien la va a amplificar o la va a disminuir, ¿no? Va a ser la característica del material, es decir, su conductividad. ¿Ok? Está bien bonita esta ecuación porque a mayor conductividad, ¿no?
se puede obtener mayor corriente sin necesidad de aumentar la fuerza, ¿no? Y si nuestra conductividad es muy chiquita, ¿no? Es decir, existe mucha resistencia al flujo de cargas, pues para ir aumentando nuestra corriente tenemos que incrementar mucho, ¿no? Nuestra fuerza por unidad de área, ¿ok? La fuerza para generar el movimiento de las partículas, ¿no? Cargadas puede ser de cualquier naturaleza. Y aquí señalo la palabra partículas, porque cuando viene la palabra partículas, no sé a ustedes, a mí me viene a la mente que este objeto puede tener carga eléctrica, puede tener masa, puede tener spin, puede tener carga de color, en fin, muchas características propias de esta partícula que le van a permitir, ¿no? Responder a algún estímulo como una interacción gravitacional, una interacción fuerte, una interacción débil, una interacción electromagnética, desde luego, ¿no? Entonces, cuando yo estoy agarrando y hablando de esta idea de mover cargas eléctricas, no debería de estarme restringiendo a la idea de que estas cargas eléctricas en realidad se estén moviendo porque las sometí a un campo gravitacional gigantesco. Estoy cerquita de una estrella de neutrones, estoy en el interior de una estrella de neutrones y ¡prum!, ¿no? Hacia su centro se van a mover. Estoy hablando en la dinámica dentro de un protón y entonces me pregunto sobre los quarks y cómo se mueven los quarks dentro del protón, ¿no? ¿Tienen carga eléctrica? Sí, ¿no? Pero se pueden mover debido a la interacción fuerte, ¿no? Y entonces hay unas corrientes ahí debido a esas interacciones, ¿no? Entonces, la naturaleza, ¿no? De esta fuerza puede ser de cualquier tipo. Sin embargo, para razones de estas sesiones que tienen que ver con electro, pues me voy a reducir a todos aquellos problemas donde la fuerza que esté involucrada, perdón, tenga que ver con los campos electromagnéticos, ¿ok? Entonces voy a pensar en la fuerza más general, ¿no? Que puedo construir a través de la interacción electromagnética y esa es la fuerza de Lorentz, ¿no? Por eso uno puede sustituir, ¿no? Que la densidad de corriente, ¿ok? Es igual a la conductividad del medio, del material, veces la fuerza de Lorentz, donde aquí tengo el campo eléctrico más eh, el producto de la velocidad por el campo magnético, ¿ok? Eh, Pensemos en el caso, ¿no? Insisto, esta es la más general, ¿no? Pero pensemos a primera aproximación que la velocidad de las partículas es pequeña, ¿ok? Si la velocidad de las partículas es pequeña, resultará que este término, que debe de ser proporcional a la magnitud de la velocidad, va a ser poco dominante, va a ser pequeño respecto al generado por el campo eléctrico. Entonces, como una primera aproximación, no mala para el caso donde las partículas se mueven con una velocidad pequeña, vamos a tener que la corriente, la densidad de corriente es igual a la conductividad del material veces el campo eléctrico. Y jóvenes, esta es una forma de escribir la ley de Ohm. No es la única y existe, y la más común y la que siempre se habla es la que tiene que ver con las diferencias de potencial, con la corriente y con la resistencia del material, ¿no? Sin embargo, esta tiene un origen microscópico, esta tiene un origen de estar pensando qué es lo que se está moviendo y quién produce los movimientos, ¿ok? La otra ya es una expresión mucho más eh, eh, macroscópica, ¿no? Con valores que esencialmente serán promedio, ¿no? Ahorita voy a pasar a discutir qué es realmente una corriente. La corriente es un objeto que es constante, no es constante. ¿Cómo la voy a entender de mejor manera esa corriente, ¿no? La densidad, la diferencia de potencial, ¿no? Uno tiene que estar pensando, ¿quién genera esta diferencia de potencial, ¿no? ¿Quién genera y quién se mueve, ¿no? Entonces, esa ecuación, ¿no? Que sirve muy bien para describir circuitos eléctricos, ¿no? Etcétera.
tiene, digamos, en su propia definición fallos en el entendimiento de la generación microscópica de de estas corrientes eléctricas. Entonces, bueno, una manera alternativa que me parece un poquito más ad hoc es esta relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico para definir la ley, ¿no? Aquí, como nota, ¿no? Si el campo eléctrico es igual a cero dentro. Claro, perdón. Esta nota tiene que ver con algo, ya lo había dicho en la última sesión, pero lo vuelvo a repetir. Si estamos dentro de un buen conductor, algo que habíamos dicho en electrostática es, bueno, dentro de un conductor los campos eléctricos son cero. Pero una vez más les tengo que repetir, eso es cierto, ¿no? Cuando las cargas están quietecitas, ¿ok? Es este enunciado que uno le mocha información importante, ¿no? El campo eléctrico dentro de un conductor es cero siempre y cuando las cargas no se muevan. No es como cuando la gente les cuenta, ninguna partícula puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Les falta terminar el enunciado. Eso es cierto solamente en el vacío, ¿no? No es cierto dentro de cuando uno viaja o cuando las partículas viajan por un material. Entonces, aquí es la parte del enunciado que hay que estar insistiendo, ¿no? Para que no haya ninguna confusión. Entonces, como mis cargas van a estar en movimiento, ¿no? No están quietecitas, resulta que los campos eléctricos no van a ser cero, ¿ok? Otro comentario bonito que uno puede encontrar es que si tenemos un conductor perfecto, ¿no? Estos superconductores, ¿no? Lo que uno encuentra es que no hay resistencia al paso de nuestras partículas, ¿ok? El medio no tiene un mecanismo que haga que estos electroncitos, ¿no? Que esencialmente estamos pensando en electrones dentro de un material, ¿no? No puedan fluir libremente, su camino libre medio sea tendiendo a infinito, ¿ok? Entonces, cuando se tiene un conductor perfecto para poder determinar que no hay ninguna resistencia, en realidad hay que jugar con esta ecuación. Tú puedes pasar o despejar el campo eléctrico y ver que eso es igual al cociente de la densidad de corriente entre la conductividad del medio, ¿ok? Y resulta que la conductividad de un objeto que conduce muy bien va aumentando, de tal manera que el límite, ¿no? Para que sea un conductor perfecto es cuando esta conductividad tiende a infinito, ¿ok? Si eso es cierto, vean que entonces el campo eléctrico, ¿verdad? Es igual a cero, ¿ok? Y ustedes van a decir, no, Luis ya me está engañando otra vez, porque me acaba de decir que solamente eso ocurre, ¿no? Cuando este, las cargas no están en movimiento. Ok, pero lo que quiero que ahora piensen es, imagínense que, de hecho, les recomiendo que le echen un vistazo a una charla que pasó la semana pasada, ¿no? En los divertimentos de física teórica, estuvo un investigador, un buen amigo, Arturo Camacho, que estuvo hablando sobre superfluidez, superconductividad, y daba un ejemplo de cómo entender estos fenómenos superconductores o de superfluidez, ¿no? Y entonces, él ponía el ejemplo de un arreglo de costales de box, ¿no? En los cuales uno tiene que transitar, ¿no? Tienes que cruzar de un lado al otro de un cierto gimnasio de box, ¿no? Con estos costales, ¿no? Entonces tú los puedes distribuir de una manera distinta tal que, bueno, pues los tienes que ir sorteando, ¿no? A veces avanzas un poquito hacia adelante, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, etcétera, y pum, eventualmente llegarás, ¿no? Entonces hay cierta dificultad a poder atravesar, ¿no? El sistema, ¿ok? Entonces, imagínense que hacemos el ejercicio. ¿Cuántos somos el día de hoy? Somos 13. Somos 13, ¿no? Y nos van a vendar los ojos a todos, ¿no? Y nos piden que crucemos este gimnasio de box con un montón de estas bolsas de box, de estos costales, ¿no?
de Vox. Entonces, estoy seguro, ¿no? Que la distribución del camino va a ser muy ancha, ¿no? Vamos a tomar diferentes caminos, algunos se van a desviar mucho a la derecha, otros a la izquierda, otros van a avanzar bastante rápido, ¿no? Y cruzar, ¿no? Muchos caminos, ¿no? Esencialmente van a ser muchos caminos y en promedio podemos sacar como el tiempo que le tomó, ¿no? A este grupo de 13 personas llegar al otro extremo y uno puede tomar, digamos, la distancia del punto inicial al punto final, ¿no? Y decir más o menos en promedio cuál es la velocidad para llegar hasta el otro extremo. Como siguiente ejercicio, ¿no? Lo que les puedo decir es, imagínense que vamos quitando bolsas de box, ¿no? De tal manera que los huecos por donde podemos pasar cada vez son más grandes. Y eso lo que va a propiciar es que vamos a empezar a unificar la velocidad, porque no va a haber tanta dispersión, ¿no? Va a ser mucho más cerquita las trayectorias de unos con otros, ¿ok? Y finalmente lo que les podría plantear como ejemplo es quitamos todas las bolsas, ¿ok? Y entonces todos cruzamos y les puedo también asegurar que la distribución será tan angosta que casi todos vamos a recorrer la misma trayectoria y en el mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si yo agarro y le tomo una foto al primero que cruzó, o al cuarto, o al sexto, o al octavo, a quien sea, ¿no? Y yo le tomo una foto, ¿no? Y nosotros somos unas cargas eléctricas y les digo, fíjense que el concursante 1, que era el electrón, forma un campo eléctrico, ya sabemos, radial, ¿no? Todo bien bonito, isotrópico. El concursante 3, que también es un electrón, formó el mismo, y el que siguió el mismo, y el otro, todos generaron el mismo. Ahora piensen que hago un flujo constante. Sale a la misma tasa, todos van a salir. Sale el primero, contamos uno, sale el segundo, contamos uno, sale el tercero, tal que cada una de estas imágenes que estoy tomando, ¿no? Después de un tiempo ustedes van a darse cuenta que es indistinto si fue la foto 2, la foto 3, la foto 4, etcétera. Lo que están observando es exactamente lo mismo, como si estuviera congelado, como si no hubiera movimiento como tal, porque es un flujo constante que no cambia, que no se modifica, etcétera. Entonces, eso es el equivalente a tener un campo eléctrico de un conjunto de partículas cargadas que estuvieran como si no se movieran. Y por eso este efecto de un conductor perfecto o un superconductor es aquel que es capaz de repeler, ¿no? Expulsa todos los campos, no solo eléctricos, los campos magnéticos, no deja que penetren el material superconductor o conductor perfecto. ¿Okay? Esa es un poquito la explicación física de lo que sucede. ¿Me siguieron? ¿Me cacharon las ideas? No está seguro. ¿Alguien no está seguro? Ok. Espero pronto le llegue la seguridad de por qué un conductor perfecto o un superconductor dentro de él tiene un campo eléctrico igual a cero. Esencialmente tienes un flujo que es estacionario. Entonces te da lo mismo en qué momento esté sucediendo el fenómeno, vas a ver la misma distribución de carga siempre. Es como si estas no se estuvieran moviendo. Y por lo tanto, el campo eléctrico dentro de este conductor será cero. ¿Ok? Pero la otra es, bueno, al entender cómo se define la propiedad de la conductividad. Tiende a infinito, ¿no? Para cuando un conductor se vuelve perfecto, tiende a cero cuando es un aislante. ¿Ok? Entonces, déjenme hacer un ejemplo eh, sobre esta ecuación, estas ideas que acabo de mencionar, sobre todo esta ecuación que está aquí, esta versión alternativa de la ley de Ohm. El ejemplo es el siguiente. Un resistor, perdón, cilíndrico, entre comillas cilíndrico, lo único que estoy pensando es que es un objeto que tiene una sección transversal que nunca se modifica, ¿no? Vean que el dibujito para nada representa una sección transversal
como si fuera un círculo, ¿no? Es una cosa bastante amorfa, pero sé que lo único que quiero pedir es que a lo largo de, conforme me desplace en la dirección Z, esa sección transversal siempre se conserve, ¿ok? La conozco, la voy a definir como A, ¿ok? Tiene esa sección transversal y por eso es que le doy ese nombre genérico de cilindro. Este objeto tiene una longitud L, además del área transversal, tiene una longitud L y está compuesto de un material con conductividad sigma, ¿ok? Si el potencial es constante en los extremos y la diferencia de potencial es V, ¿no? La diferencia de potencial entre un lado y el otro es V, no cambia en el tiempo esa diferencia de potencial. La pregunta es, ¿qué corriente está fluyendo en ese resistor? ¿Ok? Bueno, a nivel de las ecuaciones, ¿qué es lo que yo sé? La corriente que puede fluir debe de ser encontrada a través de la densidad de corriente, ¿ok? La corriente I la puedo encontrar a través de la densidad de corriente, ¿cómo? Pues multiplicando por el área. En este caso, la densidad de corriente es por unidad de área transversal, ¿ok? Entonces, J por A, ¿no? La densidad de corriente J por el área transversal A, pues me tiene que dar la corriente neta de mi sistema. Pero la densidad de corriente, gracias a la ley de Ohm, sé que se puede escribir a través del campo eléctrico y eso me dice que reescribo la ecuación como sigma veces el campo eléctrico por la sección transversal, el área transversal. A su vez, ¿no? Yo sé que el campo eléctrico, ¿no? Está relacionado con las diferencias de potencial. Si yo conozco, digamos, el camino o la trayectoria de este campo, el campo proyectado sobre una longitud, ¿verdad? Que tiene cierta distancia, me va a decir la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, si yo despejo al campo eléctrico, voy a encontrar que el campo eléctrico se puede escribir como V, la diferencia de potencial, entre la longitud, ¿ok? La longitud a la cual este campo eléctrico está recorriendo. Y entonces, bueno, lo que me dice al final de cuentas es que la corriente I es igual a la conductividad del medio por el área transversa por la diferencia de potencial entre L. Jóvenes, aquí creo que empiecen a ver, hay una relación entre I, la corriente, y entre V, la densidad de potencial. Me falta un término importante porque yo sé que hay una ecuación famosa, que es la versión alternativa de lo que acabo de presentar en la diapositiva anterior, la ley de Ohm, que me relaciona justamente a esas dos variables, corriente y voltaje, o densidad, o diferencias de potencial. ¿Ok? Entonces, esto me muestra que hay una relación entre V y e I. Ahora, hay muchos detalles que aquí no los dije, los estoy obviando, pero ustedes seguramente me van a decir la razón de por qué. Uno, trabajo con magnitudes y no con vectores. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué estoy escribiendo todo en magnitudes y no en términos de vectores? Porque estamos pensando que la densidad de corriente es paralela al campo eléctrico que apunta hacia el eje Z. Entonces tiene la misma dirección de la normal de la superficie de una de las tapas. Vientos. Así vamos a hacer el check. Aquí ya. Y, ups. Y eso, como ya estoy trabajando con las magnitudes, pues eso lo transformo a esto que está acá, ¿verdad? Aquí ya no hay un paso mágico. Donde sí hay un paso mágico es acá, porque de la magnitud del el campo eléctrico, ¿no? Lo puedo pasar al cociente a la diferencia de potencial entre L. Les, les recuerdo cuál es la relación entre potencial y campo eléctrico, para que se entienda mejor la pregunta. Déjenme ver dónde está.
Pero bueno, mientras si alguien ya se sabe ¿se acuerdan? La definición del potencial eléctrico. V, la función escalar, era igual a menos la integral desde un punto estándar de referencia, que después vimos que no importaba, ¿no? Hasta R del producto interno entre E y de L. Entonces, hay un producto interno ahí involucrado, pero cuando yo escribí el campo eléctrico en términos de V, me importó muy poco. Entonces, ¿por qué? Doc, creo que no entendí su pregunta. O sea, ¿por qué está esa relación de V entre L ¿Por qué al campo eléctrico lo puede escribir como V entre L? Ah, ok, ok. Cuando la definición pasa por un producto interno. O sea, mi pregunta es, ¿debería de existir un coseno de teta o no ahí en esa relación? No debería haber ningún coseno ni seno, ni nada de eso. ¿No? ¿Por qué? Y, porque esa relación, creo, usted acaba de mostrar, ¿no? Que viene del potencial, justamente del potencial eléctrico. Este, y, y sería tal cual, ¿no? Ajá, esa. Y sería pues tal cual nada más la definición del campo eléctrico, esa, ¿no? No, yo lo puedo escribir en No, términos porque ya de lo vi. la magnitud de E por la magnitud de DL por el coseno de teta. Además hay un signo menos ahí en la definición, si se da cuenta. Ujú. ¿Por qué no hay esa función seno? O función coseno, perdón, del producto interno. Es porque el campo eléctrico, bueno, el producto punto del campo eléctrico con el elemento de línea, o puede ser paralelo o antiparalelo, ¿no? Entonces, o puede ser el coseno de teta, el coseno de cero si son paralelos, y el coseno de ciento, bueno, de pi si es antiparalelo. Muy bien, son antiparalelos. De hecho, por eso no hay un signo de entre el campo y el potencial, ¿no? Y ya integré sobre la longitud entera de mi cilindro, por eso aparece esta L mayúscula. Entonces, sí, el campo eléctrico, imagínense que estoy pensando en un campo eléctrico que va así. Esto ya no se valdría, ¿ok? Esto tiene que ver con la geometría con la que estoy trabajando, ¿ok, jóvenes? Entonces, lo obvié, pero bueno, es parte de que discutamos por qué están esas expresiones. Ok, bueno, entonces mensaje número uno, aquí hay que siempre tener cuidado en todos los problemas, en los problemas en general, en la física, pero es súper recurrente en los problemas de electro, la geometría, ¿no? Hay que tener bien presentes cuáles son los vectores, porque esencialmente si estamos trabajando con campos, ¿no? Con campos, con velocidades, en este caso que es electrodinámica, pues son vectores, y entonces tenemos que operar con cuidado, ¿no? Estos vectores. Si fueran puros escalares, bueno, ya lo hicimos ahí, nos quitamos del tormento de las operaciones vectoriales. Entonces, bueno, ese es una primera, un primer mensaje. El segundo mensaje es que hay una relación entre la corriente y la diferencia de potencial. ¿Ok? Déjenme hacer otro ejemplo, ¿no? Ahora lo que vamos a tener son dos cilindros concéntricos, ¿no? Es decir, el centro de estos dos cilindros coincide.
Uno tiene radio A, como se ve en la figura. Espero se vea claro para ustedes. Aquí está, el cilindro de radio menor es el que tiene A, y el cilindro de radio mayor es el que tiene radio igual a B. Y estos están separados, ¿no? Lo que los separa a este cilindro y a este cilindro es un material que tiene una conductividad sigma, ¿ok? Lo que voy a pensar es que voy a mantener una diferencia de potencial V constante. Y la pregunta una vez más es, ¿qué corriente fluye de un cilindro a otro, ¿no? En una longitud L. ¿Ok? Hay electrones o hay cargas eléctricas moviéndose de un cilindro a otro y en este cachito, ¿no? L, ¿cuál es la corriente producida? ¿Cuál es la corriente que está fluyendo? Bueno, la respuesta es a través de recordar cuál es el campo entre los cilindros. El campo entre los cilindros tiene esta forma. Ya en algún momento me parece que sí, en clase resolvimos el caso de un cilindro. El campo eléctrico producido por un cilindro es E, ¿no? El campo eléctrico como vector, igual a lambda entre 2pi epsilon por S a lo largo de la dirección S, donde lambda es la carga por unidad de longitud, S es una dirección radial, ¿ok? Entonces, la corriente, si yo sé el campo, yo puedo saber la corriente, ¿verdad? Porque la densidad de corriente la puedo escribir en términos del campo eléctrico y simplemente si yo hago la proyección de este campo a lo largo del diferencial de área, ¿no? Voy a sumar sobre todas las proyecciones de esta corriente, voy a poder encontrar, perdón, de esta densidad de corriente, voy a poder encontrar la corriente total que fluye entre esos dos cilindros en esa región, ¿ok? De longitud L. Entonces, I, ¿no? La corriente debe de ser igual a la integral de la densidad de corriente por el diferencial de área, ¿ok? En el otro caso, me habían platicado, ¿no? Que este producto punto, pues, era como la magnitud de uno por la magnitud de otro. Y de hecho, ya teníamos el valor del área transversa, ¿verdad? Entonces, pues, ya no se tendría que sumar sobre nada. Aquí lo que tengo que sumar es sobre cada cachito de esa área. Por eso tengo que integrar. Y tengo que hacer el producto punto. ¿Sale, vale? Entonces, sustituyo quién es mi densidad de corriente. Mi densidad de corriente sé que es sigma por el campo eléctrico. Entonces, sustituyo quién es el campo eléctrico. Aquí está, el campo eléctrico es lambda entre 2pi epsilon sub 0 S, todo a lo largo de la dirección S. Saco las constantes, ¿no? Ya tenía sigma, ahora tengo lambda, tengo 2pi epsilon sub 0, son todas mis constantes. Tengo que integrar sobre todo el círculo, ¿verdad? Sobre todo el ángulo, ¿no? Que recorre la parte transversa del cilindro, ese círculo. Entonces voy de 0 a 2pi. Me estoy fijando a un radio S, ¿no? Estoy haciendo como una superficie, ¿verdad? Cilíndrica también, de radio S. Entonces me quedo fijo a ese S y con el S que estoy dividiendo, pues tengo este cociente. Y lo único que voy a hacer es integrar a lo largo de la longitud de este cilindro, que es de 0 a L de L. ¿Okay? Esto es un 1, esto es un 2pi y esto es L. ¿Okay? Por lo tanto, la corriente que fluye entre los dos cilindros en esa región de longitud L es sigma por lambda entre 2pi epsilon por 2pi por L. Este y este me dan un 1. Entonces, termino diciendo que esta corriente es igual a sigma por lambda entre epsilon. ¿Ok? Y la diferencia de potencial entre ambos cilindros, debo de recordar, con lo que les había mencionado hace un ratito, la diferencia de potencial es igual a menos, ¿verdad? La diferencia que existe entre dos puntos, ¿verdad? De la proyección del campo a lo largo de la trayectoria, ¿verdad? Que une al punto A y al punto B. Entonces, lo resuelvo
sustituyo quién es el campo eléctrico, ¿no? Sabía que era lambda entre 2 pi epsilon, ok, lambda entre 2 pi epsilon, sí, aquí está. Y voy a hacer la integral de a b de ds entre s, porque es la región que voy a barrer, ok, es la dirección en la que apunta mi campo eléctrico y a la dirección en donde voy a recorrer. Voy del cilindro chiquito al cilindro grande. Si se dan cuenta, voy de aquí a acá. ¿Sale, vale? Que ahí es donde está la diferencia de potencial entre un cilindro y otro. Entonces voy a tener ds entre s desde a hasta b. Vean que tenía un signo menos aquí, pero cambié los límites de integración, ¿no? A lo pasé al límite inferior, B lo pasé al límite superior. Eso implica que tengo que multiplicar por un menos, por eso ya no tengo el menos aquí. Y hago esta integral, ¿no? La integral de S en S es un logaritmo natural, como tiene determinados los límites de integración, eso es logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A, que a su vez es logaritmo natural de B entre A. Entonces, esto me da la diferencia de potencial. De esta información que obtuve, ¿no? De la diferencia de potencial, podemos despejar a lambda, la densidad de carga. Y si la despejo, ¿no? Simplemente dense cuenta, este que está aquí va a pasar multiplicando 2 pi epsilon sub 0 por la diferencia de potencial. Y este que está aquí pasa dividiendo y por eso tengo entre el logaritmo natural de B entre A. Como tengo lambda en términos de estos objetos, ¿no? Que son la diferencia de potencial y la diferencia de la razón de los radios, ¿verdad? Entonces lo sustituyo en esta ecuación que tengo acá, ¿ok? Y ahora voy a tener que la corriente eléctrica es igual a sigma por lambda entre epsilon 0 por L, que a su vez significa tener sigma entre epsilon sub 0, lambda, que es 2 pi epsilon sub 0, la diferencia de potencial entre el logaritmo natural de B entre A, por la longitud L. El epsilon sub 0 se cancela, y esto simplemente es 2 pi sigma V, diferencia de potencial, L entre el logaritmo natural de B entre A. Una vez más, tenemos una relación entre I, la corriente, y entre la diferencia de potencial V. ¿Sale, vale? Déjenme regresar a la famosa ley de Ohm, que es la que, digamos, comúnmente se enuncia. Las diferencias de potencial es igual a la corriente, ¿no? La intensidad de la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Y lo único que quiero que noten a través de la determinación de qué material tenemos, cuál es la geometría de mi material, ¿no? Cuáles son las diferencias de potencial que existen en este material que producen que se muevan cargas, puedo encontrar que la resistencia de este material justamente tiene que ver con la geometría y desde luego con la característica del material. Vean que para el primer caso, el caso del resistor cilíndrico, la resistencia no es más que L entre sigma por A. L, que era la longitud del cilindro, A, el área transversa, y sigma, la conductividad de ese material. Y para el segundo ejercicio, ¿no? Esta resistencia se escribe como el logaritmo natural de B entre A, ¿no? Del cociente de los dos radios, ¿no? Podemos jugar a que haya una razón grande o chiquita entre ellos, ¿no? B y A sean muy semejantes, ¿no? O B y A sean muy distintos, ¿no? Entonces esta función va a crecer mucho. Entre 2 pi sigma, otra vez la longitud, ¿no? Esto que tiene que ver con la parte transversa, y la propiedad de la conductividad del material, ¿ok? Entonces, es como para entender un poquito qué información contiene esta resistencia de manera global, de manera promedio, ¿no? Porque esta es una expresión, insisto, macroscópica. R va a venir de qué tan grande y qué forma tiene el material, junto con de qué está hecho ese material, ¿no? Para entender la conductividad o la resistividad, si lo quieren ver también así,
de este material. Como nota, ¿no? La resistencia, esta R, ¿no? Se mide en ohms, esas son las unidades, entendidas como el cociente de los volts entre los amperes. ¿Ok? Entonces, esa era una notita. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Por ahora no, bro. Ok. Bueno, ahora, ya que estamos hablando de corrientes, ¿no? Algo que nos debe de llamar la atención o que debemos de recordar es qué es lo que sucede si tenemos corrientes estacionarias y una conductividad uniforme. Estamos pensando, ¿no? Que la conductividad sea uniforme, estamos idealizando el sistema, es un sistema tipo un cristal, sin impurezas, ¿no? Que existe esta simetría traslacional cuando uno observa una pequeña parte del material, vemos una estructura, ¿no? Nos movemos a otra posición de este material, volvemos a observar en la misma escala a ese material y volvemos a ver la misma estructura, ¿no? Entonces es una cosa que se repite traslacionalmente, ¿no? Que se repite en el espacio. Ese tipo de estructuras te puede dar esta idea de tener una conductividad uniforme. En todos lados por donde vas pasando vas a encontrarte el mismo tipo de resistencia, ¿no? A ir fluyendo. Y en el caso de las corrientes estacionarias, bueno, son aquellas, ¿no? Que van a ser producidas por campos, ¿no? Que van a ser constantes. Algo que sabemos, ¿no? Si es que existen estas dos condiciones, es que la divergencia del campo eléctrico, que puede ser reescrita en términos de la divergencia de la corriente, como está puesto aquí, en general, ¿no? En general debería de ser igual a las variaciones de la densidad de carga respecto del tiempo. Pero si esa densidad de carga nunca cambia, ¿no? Porque estamos pensando en corrientes estacionarias, no hay un cambio de la cantidad de partículas que están contenidas en este volumen, ¿no? Piensen en la ley de Gauss. Si esta densidad de carga es constante, ¿no? La derivada en el tiempo es un cero, ¿ok? Y entonces la divergencia del campo eléctrico, ya lo habíamos visto, es igual a cero. O bien, ahora en términos de la densidad de corriente, eh, la divergencia de la densidad de corriente es igual a cero. Desde luego multiplicada por 1 entre la conductividad, ¿ok? Entonces, eh, eh, digamos, también llama la atención, ¿no? Porque lo que dice aquí, ¿no? Es que si están moviéndose partículas, entran tantas partículas como las que salen. Y entonces viene una pregunta bien interesante que la voy a plantear, ustedes me la van a tratar de responder y después vemos que sí y que no. La pregunta es, ¿cómo entendemos un circuito eléctrico? Yo tengo un circuito eléctrico, como este que es la bombilla, ¿no? Tengo un foco, está unido por unos cables, tengo una batería, conecto la batería, prende el foco. Pregunta, jóvenes, si yo les dije, a ver, ustedes van a ir a la prepa tal, ¿no? A la que quieran, y le van a ir a platicar a los chavillos sobre las corrientes eléctricas, díganme, ¿qué le dirían? ¿Cómo funciona un circuito eléctrico? Eh, ¿Es una corriente constante? ¿Es uniforme? ¿No es uniforme? Eh, eh, para nosotros es instantáneo que se prende la bombilla o el foco. Cuéntenme, ¿qué ustedes podrían argumentar, ¿no? ¿Cómo podrían describir físicamente, ¿no? El funcionamiento de un circuito eléctrico, pensando en que se va a encender un foco.
Jóvenes, ¿alguna idea? Mm, Pues es un circuito donde pasa la energía eléctrica a través del movimiento de electrones y eso podría, bueno, y eso sucede porque el movimiento de los electrones ocurre a través de un material conductor. No sé, eso. Ok. A ver, ustedes agarran, ¿no? Ahí nomás llevan su experimento para que los niños lo vean, los chavitos lo vean. Van cargando ahí con su tablita donde montaron los cables y su foco y llevan su pila. Y de repente ponen el cable, lo conectan, ¿no? Uno de ellos ya, uno de los extremos ya está conectado, el otro no, está libre, ¿no? O tienen un interruptor, como quieran. Conectan y se prende el foco. Apagan, se apaga, bueno, desconectan, se apaga el foco. ¿Cómo le explican al chavito que la pila genera que el circuito funcione y que las cargas ya están del otro lado, encendiendo el foco? ¿Dónde se genera la fuerza? ¿Es inmediato, que todo en todos lados se mueven las cargas o no se mueven en todos lados? ¿Va de poco a mucho? ¿Qué es lo que sucede en ese circuito? Leonardo dice que él quiere hacer una analogía de una partícula con masa que va hacia un potencial gravitacional menor. Ok, venga la analogía. Disculpe, profesor. Bueno, yo tengo entendido que en realidad los electrones en un circuito eléctrico no, en realidad no se mueven muy rápido. Por ejemplo, el efecto no es inmediato de cuando prendemos el interruptor y pensamos que los electrones se mueven a tal velocidad que de inmediato se enciende el foco. Pero lo que ocurre es que es el campo electromagnético el que transporta la energía para que el foco es el que se enciende. Muy bien, me gusta mucho esa explicación, ¿no? Hay dos cosas que entender sobre esta idea, eh, que las planteó muy bien su compañero, ¿ok? Una, así con toda soltura, ¿no? Sin ningún problema somos capaces, ¿no? De decirles a ustedes jóvenes, los que somos profesores, la corriente es igual a lo largo de todo el circuito, ¿no? Pero eso puede causar confusión, es igual, o sea, por aquí yo conecté la misma velocidad, ¿no? Con la que se mueve el electrón que está muy cerquita de la pila, que es la que está generando la fuerza para que se muevan, ¿no? Es el mismo tipo de movimiento que yo puedo encontrar hasta el otro extremo de mi circuito, ¿no? Donde las cargas también se van a mover. Una, dices, bueno, chance, ¿no? A lo mejor es súper potente la pila y ¡pum! Mueve a todo el mundo de inmediato. Dos, buena pregunta. Está dentro de un material. Esencialmente, el camino libre medio de un electrón no es muy grande, es decir, la probabilidad de que choque una vez y vuelva a chocar, ¿no? Te permite establecer ese camino libre medio y no es muy grande. Entonces, los electrones van a estar chocando, ¿no? No se van a mover con gran facilidad. Esta palabra de no se mueven tan rápido es correcta, ¿no? Pero siempre hay que decir respecto de qué, respecto del vacío, ¿no? Donde sabemos que estas cosas se mueven a velocidades relativistas. Pero buena idea, ¿no? No se mueven tan rápido como en el caso si no existiera nada, ¿no? ¿Por qué? Porque chocan y su camino no es un camino libre, en el cual es recto, etcétera. No, va a estar rebotando, va a estar dispersándose de un lado a otro, adelante, atrás, etcétera. ¿Ok? Pero esta palabra o esta idea de que es instantáneo es lo que no puede, digamos, no podemos dejar pasar ninguno de nosotros que somos físicos. En la naturaleza nada es instantáneo. No hay ningún tipo de interacción en el universo que sea instantáneo. ¿Ok? Entonces, ¿no? ¿Cómo es que podemos argumentar que la corriente es igual a lo largo de todo el circuito?
Pues bueno, lo hacemos, ¿no? Con esa soltura porque a escalas macroscópicas de tiempo, ¿no? De espacio, eh, las fluctuaciones que puede tener la corriente no son apreciables. De manera microscópica sí, y aquí es donde voy a tratar de hacer la discusión alrededor de cómo se generan estas corrientes eléctricas, ¿ok? La primera, una de las cosas que hay que decir es, ¿quién produce la fuerza para empezar a mover a nuestras cargas, ¿no? Es la batería. Ahí, ¿no? A través de una reacción química, vamos a hacer que las cargas eléctricas se empiecen a mover, ¿ok? Y la pregunta a resolver es cómo se produce un movimiento uniforme a lo largo del circuito. Y vamos para allá. Si yo soy meticuloso, ¿no? Soy mucho más cuidadoso al tratar de describir lo que pasa en este circuito eléctrico, lo que tengo que, lo que me voy a dar cuenta es que la corriente no es la misma en todas las secciones del circuito, ¿ok? Eso implica que al no ser la misma, puedo rápidamente darme cuenta que, por ejemplo, cerquita de la pila, de repente hago mover mis electrones, pero hay obstáculos que pueden hacer que estos electrones se empiecen como a acumularse, están como deteniendo y se empiezan a aumentar la densidad de electrones en cierta región. Y dijo algo excelente su compañero, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un montón de cargas eléctricas por ahí acumuladas, ¿no? Que no tienen una velocidad grande, que los puedo ver como una velocidad pequeña, que están moviendo poco, pues producen campos eléctricos, ¿ok? Campos eléctricos. Y entonces, estos campos eléctricos, a su vez, también van a ser, ¿no? Aquellos que puedan propiciar el empuje de muchos otros electrones, ¿ok? Entonces, con esta idea en mente, quiero que veamos la siguiente imagen. Tengo aquí un pedacito de este circuito, ¿no? Es un cable por el cual estamos haciendo pasar corriente, ¿no? Y de repente tengo una corriente que entra, ¿no? Que le llamo I y que tiene su índice IN, ¿no? Y una corriente que sale, ¿no? Que es una corriente I que tiene su índice OUT para indicar que sale esta corriente. Y de repente cuando enciendo mi batería, cuando conecto mi batería, empieza a fluir corriente, pero me detengo en un lapso de tiempo cortito, ¿no? Y veo que la corriente que entró y la corriente que salió no es la misma. De hecho, tengo un déficit. Tengo que la corriente que sale es menor que la corriente que entra, ¿ok? Eso quiere decir que se tuvieron que acumular cargas en algún lado, están ejemplificadas en este caso, ¿ok? Se acumularon a lo largo por diversas razones. La más importante es que, insisto, este material se resiste en ocasiones, dependiendo qué tan buen o mal conductor sea, ¿no? Se va a resistir más o menos, ¿no? Y va a hacer que se acumulen de repente algunas cargas eléctricas. Pero como habíamos dicho, si se acumulan cargas, estas van a producir un campo eléctrico. Y los campos eléctricos, ¿qué es lo que van a hacer? Generar que las cargas se aceleren. Entonces, de repente como que se acumularon y estas volvieron a empujar, liberando el camino, ¿no? Haciendo como que quítense de enfrente porque vamos a pasar nosotras y vuelven a avanzar estas cargas, haciendo este campo eléctrico de las cargas acumuladas que se esté compensando el déficit, ¿no? Eventualmente en un tiempo de relajación se va a compensar el déficit de las partículas que no estaban saliendo, que no hacían que la corriente se conservara, ¿ok? De tal manera que vamos a llegar al punto donde vamos a tener que la corriente que entra y la corriente que sale son iguales. Esto es algo bien bonito, porque este sistema, ¿no? Estos circuitos, ¿no? Se pueden entender como un sistema que se autocorrige y va a llegar a estabilizarse. Si de repente hay un lugar donde se están atascando las cargas eléctricas, estas mismas, ¿no? Al estar quietecitas van a generar un campo eléctrico que van a hacer que se den estos empujones y que liberen el camino y sigan avanzando. Entonces, si nosotros de repente vemos, ¿no? En pequeños cachitos de nuestro sistema, ¿no? En nuestro circuito, analizamos qué es lo que pasa de manera local. Vamos a ver estas fluctuaciones, estas alteraciones, ¿ok? Que
si nosotros, digamos, vamos promediando a lo largo de todo el circuito, vamos a encontrar que sí vamos a poder sacar una velocidad neta, ¿no? De arrastre, ¿no? De nuestras partículas, ¿no? Donde en algunos lados será un poquito menor, en algunos va a ser un poquito mayor, ¿no? Pero en promedio se va a poder determinar. Y esa velocidad promedio de partículas que se están moviendo es a lo cual le vamos a asociar nuestra corriente eléctrica promedio, ¿ok? Ahora, esto de que conecto el interruptor o pongo el cable sobre la pila y veo que inmediatamente, ¿no? Se prende el foco. Una vez más, el inmediatamente es relativo a nuestras escalas de tiempo, a las escalas a las cuales apreciamos los fenómenos, ¿no? Los electrones no se mueven tan rápido como en el vacío en este material, pero se mueven hecho la raya, ¿no? De tal manera que a nuestras escalas de tiempo, ¿no? A lo que somos capaces de apreciar, vemos que el fenómeno es casi instantáneo, ¿ok? Entonces, por eso es que, digamos, rápidamente podemos decir, ay, sí, la corriente es la misma, ¿no? Es constante, bla, bla, bla. Pero en realidad estamos pensando en haber hecho un promedio de lo que pasa en cada una de las regiones y de que en algunas regiones se pueden como medio frenar, ¿no? Se pueden acumular ciertas cargas, pero el sistema es un sistema que se autocorrige. La acumulación de cargas a su vez va a propiciar que eventualmente se libere esa región, ¿no? Se dé un empuje para que siga fluyendo la corriente hasta que no haya un déficit de corriente en una región donde medimos cuánto entra y cuánto sale de esa región, ¿ok? Entonces, esa parte es bonita de los circuitos, ¿no? Y hace entender un poquito mejor el hecho de que el circuito, los circuitos eléctricos trabajan muy bien, ¿no? Una mala interpretación es pensar que la fuerza con la cual se da el primer empuje, que es el que da la pila, se distribuía de manera uniforme por todo el circuito y de manera instantánea para que todas se movieran y se generara una corriente constante. Ese sí es un error conceptual, ¿no? El querer pensar que eso puede suceder. Entonces, se va dando progresivamente, sí, pero si hay un déficit de corriente, pues el mismo sistema lo corrige con las cargas acumuladas. ¿Ok? Entonces, con todo esto que acabamos de decir, ¿no? Lo que va a suceder es que tenemos que ser capaces de identificar en el sistema dos fuerzas en nuestro circuito. Una de ellas es la fuerza fuente, ¿no? Está F sub S, ¿no? A seguir la anotación de los libros, ¿no? Están en inglés, ¿no? De source, F sub S, por eso tiene ese subíndice. Que en nuestro caso, ¿no? Que estábamos discutiendo hace un ratito, es la batería, ¿no? Una fuerza que vino de una reacción química, ¿no? Pero podría ser a través de una celda fotovoltaica, ¿no? Fotones pegándoles a nuestros materiales que tienen electrones, los cuales son excitados y son liberados, ¿no? Etcétera. Diferentes mecanismos, ¿no? Reacciones térmicas, ¿no? Que puedan suceder para poder liberar a nuestros electrones. En fin, hay diferentes fuentes. En este caso es la batería. Pero hay otra fuente, ¿no? Otra fuerza, perdón, que es la electrostática. Esta que se da gracias a que de repente se dan estos cúmulos de cargas y el mismo campo eléctrico es quien genera esta fuerza electrostática. De tal forma que la fuerza total, ¿no? Que tenemos en nuestro circuito es la suma de estas dos, la de la suma de la de la fuerza fuente más el campo eléctrico que tenemos. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos definir una cantidad que es conocida como la fuerza electromotriz. ¿Okay? Esta que hace que se genere el movimiento de estas cargas eléctricas, la cual la vamos a escribir con esta E garigoleada o epsilon, es una E garigoleada esencialmente, la cual la vamos a definir como la integral de trayectoria cerrada de la proyección de nuestra fuerza total a lo largo de nuestra trayectoria, ¿no? Del diferencial de la trayectoria. En otras palabras, ¿ok? Esta fuerza total se escribe como la contribución de dos términos, la fuerza
fuente, ¿no? Proyectada a lo largo de la trayectoria, más el campo eléctrico proyectado a lo largo de la trayectoria. ¿Okay? Este segundo es cero, porque recuerden cómo se obtiene el potencial. Potencial justamente venía de este producto interno, ¿verdad? Pero de dos puntos distintos, del punto origen a una posición R, ¿no? Pero imagínense que parto desde un cierto lugar en el espacio y regreso a él. ¿Okay? Ya no va a existir una diferencia de potencial, voy a regresar al mismo punto. Estos son habíamos visto que no depende de la trayectoria, sino depende, es una integral que no depende de la trayectoria, sino depende del punto final y punto inicial. Entonces, si voy y vengo, ¿no? Al mismo punto, entonces la integral se va a anular. ¿Ok? Entonces, este término no va a contribuir, nunca va a contribuir. El único que va a contribuir es la fuerza fuente. ¿Ok? Entonces, la proyección de esa fuerza fuente a lo largo de la trayectoria, en una trayectoria cerrada, se le define como la fuerza electromotriz, ¿no? Vamos a estar ocupando el acrónimo EMF, ¿no? Electromotive Force, que es en inglés lo que se tiene. ¿Ok? Entonces, este es otro concepto que vamos a estar ocupando. Ahora, déjenme en el análisis. Vamos a hablar de este tipo de generadores de corrientes, ¿no? De cómo hacemos andar un circuito, que de manera así como muy general se le llama así generadores, ¿no? Y es la idea de preguntarse en el fondo, ¿qué pasa si movemos un cable en una región donde tenemos un campo magnético uniforme V? Y otra vez los escucho, jóvenes. Respondan ustedes a esta pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un circuito eléctrico, ¿no? Y lo hago desplazarse, lo muevo a través de una región donde tengo un campo magnético uniforme y constante. En este caso, por simplicidad, voy a pensar en un campo uniforme y constante. Venga, los escucho. Va a haber un flujo de campo que va a traspasar esa parte, bueno, ese circuito, y hará que se induzca una corriente. Y a esa corriente se le va a atribuir una fuerza tal que, por ejemplo, si nosotros estamos moviendo ese circuito a un sentido, va a haber una fuerza opositora que se va a oponer al movimiento de ese circuito. Ok, bien. ¿Esto va a pasar siempre? Yo pensaría que sí, en tanto que haya un movimiento de por medio relativo. Ok. A ver, vamos a ver. Ustedes que me pueden ver. Mm, 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 mm. Imagínense, déjenme que agarro. Sí, tengo un cable. Ok, ustedes pueden verlo, ¿verdad? Aquí tengo un cable, ¿cierto? Y imagínense, aquí tengo mi cable, así está estiradito. Y de repente tengo un campo magnético que apunta, este es mi campo magnético, apunta en esta dirección vertical. Yo agarro y desplazo mi cable.
Si ven, de arriba hacia abajo lo estoy desplazando. Jóvenes, voy a inducir una corriente. No, porque es paralelo el campo, el magnético y el movimiento del cable. Tiene que ser perpendicular. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Entonces, la idea me gusta, ¿no? Pero hay sus excepciones. De hecho, no voy a ocupar la excepción, pero nada más quería ver si estábamos de acuerdo en esa idea. Y nada más por terminar de concluir esa idea. ¿Por qué? Porque en esa configuración no va a haber movimiento de las cargas. Explíquemelo a través de la fuerza de Lorentz. Jóvenes, ¿cómo explican eso? Que tengo mi circuito que se está moviendo, ¿no? Mi campo magnético, pero no voy a inducir ninguna corriente en esa geometría. ¿Cómo lo explico a través de la fuerza de Lorentz? Hola, Doc. Este, Hola. ese campo magnético es producido por esa fuerza, ¿no? Que es justamente la de Lorentz. Este, y está indicando que va hacia una cierta dirección. Y pues tengo entendido que la trayectoria de la fuerza de Lorentz sería Ujú. perpendicular a la trayectoria en la que va el campo magnético. Entonces, igual, y por eso, mm, bueno, igual, yo creo que igual es eso, ¿no? El, por el cual se puede explicar con la fuerza de Lorentz, no, no se me ocurre como otra. Sí, sí es con la fuerza de Lorentz, ¿no? Pero esta geometría muy en específico nos está diciendo que el término con el cual contribuye el campo magnético para mover cargas, ¿no? Pues es nulo. Y la razón es sencilla. Lo que tenemos ahí en el término de Lorentz, ¿no? Asociado al campo magnético es un producto cruz, ¿no? De la velocidad de la partícula con el campo magnético. Y si yo pongo a mis partículas moviéndose en la misma dirección del campo magnético, ese producto cruz es cero. Son paralelos. Entonces, no hay forma de que este campo magnético, ¿no? Genere que estas cargas eléctricas contenidas en este cable se empiecen a mover, ¿no?
Eso ya lo habíamos platicado un poquito en clases anteriores, ¿no? Toda partícula cargada, ¿no? Que se mueva a lo largo del campo magnético es como si fuera libre, es decir, una velocidad constante, o están quietecitas. Lo que queremos es hacer mover los electrones dentro del cable, que alguien los empuje, que alguien les dé una patadita. La fuerza es cero, es nula la que genera el campo magnético en este caso. ¿Okay? Solamente si el movimiento es fuera de la dirección del campo magnético, no tiene componentes fuera de esa dirección, el campo magnético sí se encarga de empujar, ¿no? De ir modificando la dirección con la cual las partículas se mueven, y es ahí donde sí vemos una fuerza neta sobre las partículas que queremos hacer viajar dentro del cable, que son los electrones, y veríamos que estos electrones se van a mover. Pues en esa geometría muy en especial no va a haber un movimiento. Déjenme poner el ejemplo de donde sí vamos a ver que un circuito, ¿no? En un circuito va a empezar a fluir corriente debido a la existencia de un campo magnético. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un circuito que está formado por estos 4 lados, ¿no? El que conecta A con B, el que conecta a B con C, a con D, ¿no? Y bueno, el resto es cierto, ¿no? La altura es H. Y tenemos aquí una resistencia, piensen, ¿no? O un resistor, piensen que es un foco. ¿Ok? Este circuito esencialmente tiene un foco ahí. Y esta zona que está como sombreada es la zona donde tenemos un campo magnético. ¿Ok? Entonces déjenme ir poco a poco describiendo. Tenemos un campo magnético uniforme que entra a la pantalla. ¿Ok? Y es perpendicular a la pantalla, pero piensen que ese vector entra a la pantalla. ¿Ok? Si el vector entra a la pantalla y yo lo que hago es empujar o jalar con velocidad constante mi sistema en esta dirección, ¿no? Lo estoy moviendo con velocidad v, digamos, en una dirección horizontal, ¿verdad? Lo que voy a obtener, la velocidad va de izquierda a derecha, lo que voy a obtener es que existirá un movimiento, ¿no? De todo mi circuito, de todo el circuito que está acá. ¿Qué es lo que va a pasar debido a ese movimiento que yo estoy produciendo sobre el circuito que se mueve de izquierda a derecha con velocidad v? Pues resulta que el segmento entre A y B, ¿ok? Va a experimentar una fuerza magnética que va a apuntar en esta dirección. La razón es que voy a tener que hacer el producto cruz de esta velocidad con el campo magnético que entra a la pantalla. Por la regla de la mano derecha, mi corriente va para arriba. Perdón, mi fuerza va para arriba. ¿Ok? Entonces la fuerza magnética empuja hacia arriba a mis cargas eléctricas. Y noten que el segmento entre A y B experimenta justamente esa fuerza magnética. Voy a empujar hacia acá mis cargas libres contenidas acá, los electrones que pueden fluir. Cosa que este lado no lo va a hacer, ¿verdad? Porque esta fuerza, ¿no? Aplicada aquí o aquí o aquí, no va a hacer que los electrones se muevan. Es perpendicular al desplazamiento de estos electrones. ¿Ok? Entonces, aquí sí va a haber una fuerza magnética en toda esta región, no vamos a tener. Pero basta con que empujemos aquí cargas porque eventualmente, como habíamos platicado hace un ratito, a lo mejor y aquí se empiezan a acumular y eso va a hacer que se genere un campo eléctrico que las empuje. ¿Ok? Y entonces va a empezar a fluir las cargas y se va a generar una corriente en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces se va a prender el foco debido a que movimos a nuestro circuito en presencia de un campo magnético uniforme y constante. ¿Ok? Entonces, la fuerza electromotriz, ¿no? Será la integral cerrada, ¿no? De camino cerrada de la proyección de esta fuerza magnética sobre el camino que vamos a recorrer, el diferencial de camino. Esta integral la podemos
dividir en los diferentes caminitos que tengo, de A a B, de B a C, y no más allá, porque aquí ya no tengo campo, ¿ok? Y también tengo que sumarle de D a A, ¿no? Pero justamente en esta región y en esta región dijimos que es C. Entonces, la única parte que va a contribuir en esa integral es esta que está acá, de A a B. ¿Ok? Entonces, cuando yo integre, ¿no? Va a ser la velocidad por el campo magnético en magnitud, porque ambos son perpendiculares, ¿ok? Entonces, si son perpendiculares, el producto cruz entre ellos es la magnitud de uno por la magnitud de otro, por h, que es la distancia que une a B. Integré desde A hasta B, y justamente vean que eso es h. Entonces, vamos a tener que esta fuerza electromotriz es V velocidad por V campo por H. ¿Ok? Entonces, una nota aquí es, si tú mueves el cable, no vas a experimentar una resistencia al movimiento. Eso está bien chistoso. No voy a experimentar una resistencia al movimiento, ¿no? A pesar de que sí vamos a tener una resultante de una corriente. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la siguiente idea. La fuerza que está generando, ¿no? El movimiento de la corriente, ¿no? Es una fuerza magnética. Y lo que debemos de recordar es que estas fuerzas magnéticas no generan trabajo. Son fuerzas siempre perpendiculares a la dirección de movimiento. Por lo tanto, no generan trabajo, no generan una resistencia al movimiento. Queda pendiente la pregunta, bueno, si el campo magnético no está haciendo el que ponga el esfuerzo por hacer mover las partículas, ¿no? Y que se ilumine el foco, ¿quién provee la energía para que el foco se ilumine? La respuesta es la persona que mueve el cable. Él va a ser, ¿no? El que genere que el foco se prenda eventualmente. Y esto lo vamos a describir a través de este diagrama, ¿no? Tenemos en la dirección vertical, así como estaba nuestro diagrama, ¿no? La dirección vertical y horizontal, no estoy cambiando absolutamente nada. Tengo en la horizontal la velocidad, ¿ok? Y el cacho que nos importa debido a que es la parte del circuito que reacciona a la fuerza magnética es este que es en vertical, ¿no? Me quedo con esa parte donde debido a esta fuerza magnética existe una velocidad de las cargas que le voy a llamar U. Aquí está. Está una fuerza, ¿no? De empuje, la persona que está jalando, ¿no? El circuito con una velocidad V. Aquí está la velocidad V que teníamos, que era horizontal, ¿verdad? Y como resultado de esas dos velocidades estoy haciendo mi diagrama de velocidades, ¿no? Tengo esta velocidad U y esta velocidad V. La velocidad neta de nuestras partículas, ¿no? En realidad no es solo U, no es solo V, sino es la suma vectorial de ellos. Es esta W. ¿Ok? Esa es la velocidad neta de mi partícula. Si esa es mi velocidad neta, la fuerza magnética, ¿en qué dirección apunta? Debe de ser ortogonal en ese plano a la dirección del movimiento de mis partículas. Entonces, en realidad, mi fuerza magnética apunta en esta dirección. Aquí están los 90 grados. Esta es la fuerza magnética resultante. ¿Ok? Si yo agarro, ¿ok? Y me doy cuenta, ¿no? Que la fuerza magnética es el resultado, ¿no? De el producto de U, velocidad, con V y de la velocidad V con V, campo magnético, ¿no? Porque en realidad tendría que ser el producto cruz de esta con el campo, ¿verdad? Pero esta es la suma vectorial de estos dos. Entonces puedo descomponer la fuerza magnética en la superposición de la componente U por V y la componente V por V. ¿Ok? Noten que el ángulo teta que está aquí es esencialmente el ángulo teta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir? Que la fuerza, ¿no? Con la que yo empujo, esencialmente es igual a la magnitud de U por V, U por V, perdón, U que es la velocidad, ¿verdad? Esta velocidad, y
V, que es la intensidad del campo magnético y que va hacia la derecha. Por lo tanto, ¿no? El trabajo realizado por unidad de carga será el producto interno, ¿verdad? De la fuerza proyectada a lo largo de la trayectoria del movimiento, ¿ok? Y simplemente uno puede sustituir, dijimos que F de empuje, ¿no? Es igual a U por V, aquí está, lo sustituí. ¿Qué más? Voy a hacer la integral de 0 a h dl, ¿no? Lo voy a escribir como el diferencial del cachito de la longitud que va a atravesar, ¿no? Que va a recorrer entre el coseno de teta, estoy proyectando en esta dirección, ¿verdad? Seno de teta. Ustedes van a decir, ¿dónde salió ese seno de teta? Es el producto interno de este con este. ¿Quién es el producto interno de esta fuerza, no? Con este diferencial de L. Lo que necesito es este ángulo, ¿ok? Que es el complemento de este que está acá. Si este que está acá era el coseno, pues el complemento va a ser el seno de teta, ¿ok? Entonces, si uno hace la integral, seno de teta, coseno de teta, se quedan acá. La integral de 0h de L me da h. U por V son constantes, ahí están puestas. Seno entre coseno me da la tangente, ¿no? Del ángulo teta, entonces tengo U por el campo magnético, velocidad U por el campo magnético, por H, tangente de teta, que a su vez, ¿no? La tangente de teta la puedo ver como la razón, ¿no? De la velocidad V entre la velocidad U, ¿no? Entonces esto es velocidad U por el campo magnético, por H, por la velocidad V, por la entre la velocidad U, estas dos me dan un 1, resultando la velocidad V por el campo magnético por H, y eso justamente era nuestra fuerza, nuestra E garigoleada, ¿verdad? Y entonces existe una forma de expresar esta fuerza electromotriz generada por un circuito que se está moviendo. Y por último, nada más déjenme ocupar un concepto muy bonito, ¿no? El cual también nos puede ayudar a entender la generación de corrientes a través del campo magnético, y es una cantidad llamada flujo magnético, ¿ok? Flujo magnético a nivel macroscópico, a nivel microscópico se define de otra manera, a nivel macroscópico semiclásico, casi clásico, lo vamos a entender como la integral, ¿ok? De la proyección del campo en la dirección del diferencial del vector de área que va a cruzar, ¿ok? Tú tienes una cierta área donde te vas a preguntar cuántas líneas de campo magnético cruzan esa área. Entonces tú tienes que integrar sobre todo el área, ¿verdad? Entonces proyectas el campo sobre ese vectorcito perpendicular al área que estás atravesando, y entre más grande sea el flujo, te quiere decir que más líneas de campo, ¿no? Cruzan, es decir, la intensidad del campo es muy grande. Si esa integral te da un número pequeño, te dice que el número de líneas de campo que cruzan esa región, esa área, es poca, y por lo tanto te hablan de una intensidad de campo pequeña, ¿ok? Para el caso que estamos revisando, el flujo, ¿verdad? Esta phi mayúscula se va a escribir, ¿no? Como el campo veces el área que va a cruzar. Pero acuérdense cómo está definido nuestro sistema. Esta es el área que va a cruzar, y el campo magnético es perpendicular. Es un campo magnético que es perpendicular a nuestra pantalla, entra a la pantalla, no es un vector que entra. Entonces, el área, ¿no? Es perpendicular a este campo, pero acuérdense que el vector que define nuestra área es un vector perpendicular al área que está definiendo, ¿no? Cuya magnitud es el valor del área de este objeto. Entonces, el producto punto entre el vector que define nuestra área que vamos a cruzar y el campo magnético es simplemente la magnitud de uno por la magnitud de otro. Si yo integro este diferencial de área, ¿no? Lo que yo voy a obtener esencialmente es
el valor, insisto, del área, que es h por x, altura por la base, ¿no? Esto es como un rectángulo. ¿Y por qué digo x? Porque x es la región en donde está, en cierto momento, está superpuesto el campo magnético al circuito, ¿ok? Si yo lo estoy jalando, pues eventualmente x va a disminuir, ¿verdad? Y entonces, por eso le pongo esta como variable dinámica x. H siempre va a ser constante, es el ancho o la altura de nuestro circuito, ¿ok? Entonces, este es el flujo magnético que existe en esa área. Y como el circuito se mueve, como les decía, ¿no? Pues estamos jalándolo, ¿no? El flujo debe de decrecer porque el área que está permeando el campo magnético cada vez disminuye. Entonces, en otras palabras, yo debo de encontrar que las variaciones de este flujo magnético respecto del tiempo deben de ser igual al campo magnético. Ese dijimos que era uniforme y constante, no va a cambiar. H tampoco va a cambiar, lo único que cambia es x. Entonces voy a tener la derivada de x respecto del tiempo. ¿Y eso a qué es, jóvenes? Es igual a la velocidad. Entonces voy a tener campo magnético por h por velocidad con un signo menos, porque vean que esta función es una función decreciente, ¿no? Conforme el tiempo va avanzando, x va disminuyendo, ¿ok? Es negativa, x decrece como función del tiempo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz generada en el circuito es menos la tasa de cambio del flujo a través del circuito. Lo voy a definir como menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, podemos, en lugar de estar trabajando, ¿no?, con el campo, etcétera, podemos estar trabajando con el campo magnético, podemos estar trabajando con el flujo magnético, que nos da una impresión bonita. A mí me gusta mucho la interpretación de este conteo de líneas de campo magnético a través de un área para saber qué tan intenso es un campo magnético. Me parece una idea mucho más intuitiva. Entonces, con esto concluyo la sesión de hoy con las ideas de por qué, ¿no?, cuando uno pone un circuito en presencia de un campo magnético y lo haces mover, ¿no?, basta para poder generar una corriente eléctrica en él. Ya veremos, ¿no?, cómo las corrientes eléctricas van a inducir un campo magnético. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ok, al parecer no. Muy bien, jóvenes. Pues entonces, denme unos 10 minutitos para confirmarles la ayudantía del día de mañana. Como siempre, es a la misma hora, de 5 a 7. El link es el mismo de la clase. Y Saúl se encargará de hacerles, bueno, hacer algunos ejercicios. Y ya saben que si no acaba, les manda él sus notas. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, por lo mientras, nosotros nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Es, profesor.